La Dama con el Armiño fue una obra comisionada a Leonardo da Vinci por el duque de Milán Ludovico Sforza, como regalo para Cecilia Gallerani, en honor a su relación, a los frutos de esta y para que la sociedad supiera de estos dos. Esta pintura se caracterizó por ser un retrato que reemplazaba y corregía la realidad, pues las facciones de Cecilia Gallerani en esta obra eran demasiado perfectas. Se decía que era la reencarnación de la poética platónica de la belleza puesta en una imagen, una representación de la idea perfecta de lo divino. Este cuadro tuvo muchos significados, sin embargo, el que más causaba curiosidad era el hurón. El hurón se conoce por ser un símbolo de la realeza en aquella época, no obstante, en este caso sirvió para representar tres cosas en específico. La primera fue la representación del apellido Gallerani, ya que el armiño en griego es gallé, que termina siendo la raíz etimológica del apellido. La segunda representación fue la de la identidad de los Sforza, ya que Ludovico Sforza hizo parte de una orden que se llamaba la Orden del Armiño, y le comenzaron a decir así. Y la tercera fue una representación de su hijo, una vez más reafirmando esa relación que existió pero que se tuvo que acabar. Finalmente se usó la técnica del cancelare para poder llegar a esa perfección. En esta época existirá un interés distinto a la idea platónica de la belleza sin dejar a esta misma a un lado. Para esta época habrá mayor presencia y representaciones de la muerte. El encuentro Tres vivos y tres muertos será una obra muy popular a partir del siglo XII, casi que hasta el siglo XVII, y que desde el siglo XIII comenzará a ser representada en las artes. Narra la historia y las imágenes cómo tres príncipes jóvenes salen de cacería y encuentran tres cadáveres en distintos estados de decomposición. Se dice que cada uno de estos comenzó a hablarle a cada joven sobre la vida y cómo deben manejar esta mientras aún estuvieran vivos. Esta obra fue característica, pues se asume esta nueva conciencia de la muerte en el mundo occidental a partir del siglo XII, que se va a expresar en la literatura y posteriormente en la imagen. Sin embargo, esto no quiere decir que no existiera concepción de esta, solo que era interpretada y manejada de otras maneras. La peste negra se vuelve un momento importante que afectará cómo se ve la vida y una vez más cómo se percibe la muerte. Esta enfermedad, que coincidirá con el nacimiento de la modernidad, llegará en barcos y rápidamente se propagará, presentándose en tres cepas distintas. La primera será por la picadura de la pulga, la segunda será la neumónica, o sea por la tos, y la tercera será la septicémica, que se transmitirá por las secreciones de las personas, acabando con casi 2/3 de la población europea durante el tiempo que ésta se dio, y aparte de eso creando una duda y desasosiego frente a la ciencia y la religión. La peste negra logra crear una nueva concepción del cuerpo, ahora mostrando a este como uno deformado y monsterizado, que se verá enfermo, lleno de inflamaciones o de bubas, como se le conocía, en las que estas personas estarán en estados de sufrimiento. Estos nuevos aspectos del cuerpo crearon conmoción puesto que nunca se habían visto. La peste transformará la devoción y el arte, y en cuadros, por ejemplo, como La Piedad y la Lactación de San Bernardo, se notará ese cambio prepeste y pospeste, en el cual el cuerpo pasa a estar en un estado armonioso a estar en sufrimiento. Estas imágenes y símbolos servirán para representar el cuerpo como el sufrimiento que los humanos han causado en Cristo, y verán la peste como un castigo divino. Será por estas que se creará un temor entre las personas que llevará a que no se le pida directamente a Cristo, para no hacerlo sufrir más, porque se asume que era por culpa de ellos y sus pecados, por lo que le comenzarán a pedir a la Virgen. La modernidad temprana, específicamente el final del siglo XV, se vio afectada por la llegada de la sífilis, la cual se expandió rápidamente por toda Europa tras la invasión de los franceses a Italia en 1490. Es así como para 1496 esta enfermedad ya había alcanzado la ciudad alemana Nuremberg, donde habitaba Alberto Durero, destacado artista del Renacimiento alemán que explotaba su talento por medio de diversas técnicas, entre estas el grabado, con el cual retrataba desde elementos de la naturaleza, imágenes religiosas y hasta panfletos médicos, como se puede notar en el caso de su obra El hombre sifilítico. Esta obra fue una de las primeras de Durero, y su creación fue promovida por el ayuntamiento de Nuremberg con tal de distribuir por la ciudad la información detallada sobre la sífilis. Esta obra se convierte en la primera imagen conocida de esta enfermedad, y es igualmente una clara muestra del tipo de lesiones que caracterizan a quien ha sido contagiado. Asimismo,
Otro elemento que destaca en esta pieza es el gesto crístico en el que Durero posiciona al enfermo, con la intención de proyectar que la expansión de esta nueva enfermedad, al igual que sucedió con la peste, se trata de un castigo divino, la nueva cruz que han de cargar los seres humanos y lo cual estos debían aceptar, especialmente teniendo en cuenta el ideal de Durero, donde éste consideraba que la salvación humana dependía de la voluntad de Dios. Igualmente, el hombre del grabado se muestra con prendas religiosas, una esclavina y un sombrero de peregrino, con lo cual se da a entender el peregrinaje que probablemente realizó este individuo con la intención de fortalecer su vínculo con Cristo y así salvarse de la enfermedad, eso sin dejar completamente de lado la inminencia de la muerte. Es precisamente a partir de la muerte inminente que se presenta la aparición de la danza macabra, un ritual o, como su nombre indica, baile, el cual tenía como objetivo no ganar un lugar en el cielo, sino meditar ante la naturaleza humana en su totalidad, es decir, no solo estar consciente de los elementos positivos, como se puede considerar el poder y el éxito que tiene el hombre, sino también tener presente el dolor y el sufrimiento que éste experimenta, además de ser consciente de la muerte como parte de la condición humana. Los primeros registros de la danza macabra se dan por medio de la literatura y posteriormente en la imagen, como sucede en la obra del artista Bernd Notke, donde se presenta de manera clara cómo un grupo de cadáveres con vida danza con personajes socialmente importantes de la Edad Media, como el Papa, el Sacro Emperador, las damas, los cardenales y los reyes. Todos bailan en una carola, la cual era la forma de baile más utilizada durante esta época y que consistía en tomarse de las manos y bailar en círculo. Mismo círculo que, aunque no se nota mucho en la pieza por temas de perspectiva, busca representar el ciclo de la vida donde después de la vida llega la muerte, y que ambas son inseparables. Algo que los personajes vivos de la obra de Notke, aunque deberían hacerlo, no parecen aceptar, lo cual explica sus expresiones de miedo. Además, esta pieza busca representar la condición humana como una anomalía donde se presenta que el cuerpo es un limitante para alcanzar los abismales deseos que puede tener el hombre, incluso para los personajes más poderosos de la época, quienes son los protagonistas de la pieza. Por otro lado, los cambios en la danza macabra se fueron presentando con el paso del tiempo, como se puede ver en las piezas de Wenceslaus Hollar, quien por medio de estas demuestra que la conciencia de la muerte tras los sucesos de la peste se extendieron hasta el siglo XVIII y la modernidad. Hollar también presenta en sus grabados un nuevo ciclo de la danza macabra, donde a diferencia de la pieza de Notke, se muestra una diferente interacción entre muertos y vivos, esta vez personas del común, con tal de representar que todo lo que se mencionó anteriormente respecto a la muerte aplica para cualquiera, independientemente de su estatus social. Asimismo, en vez de una danza, se presenta a los vivos y muertos en actividades cotidianas, representando cómo la muerte también está presente en este tipo de experiencias. Un elemento curioso de estas piezas es cómo con la escena de la muerte del anciano se deja en evidencia que los viejos son más conscientes de la llegada de la muerte, mientras que en el resto de piezas, donde se muestra gente joven, se representa que estos no se sienten cercanos a la muerte, por lo que la olvidan. Es así como el discurso de la muerte se ha extendido y ha permanecido tras los eventos de la peste. La noción de la muerte expuesta por medio de la danza macabra es un concepto que algunos aún tienen presentes en la actualidad y que probablemente se siga teniendo en cuenta en el futuro.